parecía que estaba grabando. Ven ahí mi presentación, ¿cierto? Sí. Sí. Y en cuanto a la producción de pulpa por región, es un gráfico de CEPI. CEPI es la Confederación Europea de Industrias de Pulpa, si no me equivoco, que así era la sigla. Básicamente es una confederación de lo que es la Unión Europea. Ellos son los que brindan esta información. Por eso van a ver acá CEPI, se refiere a las fábricas dentro de estos países que estoy mencionando, ¿sí? En cuanto a producción de pulpa, Europa produce el 20%, Europa, en Unión Europea, hay algunos países de la Unión Europea que no están en CEPI, pero no viene al caso, ¿sí? No quiero entrar en demasiado detalle, ¿sí? Otros de Europa, y después América del Norte, principalmente Estados Unidos y Canadá, por lejos de Estados Unidos y después Canadá, un poco de gráfico ya habíamos visto, si quieren podemos repasar de vuelta. Después Asia con el 22%, América Latina el 13% y el resto del mundo el 2,5%. ¿Sí? ¿Alguna conclusión así rápida que podamos sacar de acá? ¿Algo que les llame la atención o que sea contradictorio o se condiga con lo que veníamos viendo? Fíjense el total de pulpa, 180 millones de toneladas, se parece a lo que habíamos visto de la producción de lo que aparecía en la tabla de Braselpa, ¿sí? Esas dos tablitas, una de pulpa y la otra de papel, ¿sí? Pueden haber algunas variaciones, ¿sí? Que va a depender de cómo se tomen los datos. Tengan, por ahí no nos pongamos tan finos en algunos puntos más, algunos millones de toneladas más, algunos millones de toneladas menos, que son un par de millones de toneladas de pulpa, ¿no? A lo que voy, que es la mejor información que tenemos disponible. Por ahí puede haber algunas variaciones. Y si nosotros vemos, esto es la producción de pulpa, y si nosotros vemos el consumo de pulpa por región, podemos llegar a sacar algunas conclusiones, sobre todo si comparamos producción con consumo. ¿Sí? En este sentido, vemos que CEPI, por ejemplo, Europa, produce el 20% de la pulpa, pero consume el 23% de la pulpa. De aquí, ¿qué conclusión rápida podemos sacar? Que consume más de lo que produce. Y sí, básicamente, ¿no? O sea, tiene una balanza comercial negativa. ¿Sí? Es decir, son importadores netos. ¿Sí? Después, América del Norte produce el 37%, pero consume solo el 32%. ¿Sí? Son exportadores netos. Y Asia produce el 22%, pero consume el 33%. ¿Sí? Un tercio de la pulpa mundial se la consume Asia, un tercio aproximadamente está América del Norte, principalmente Estados Unidos. ¿Sí? Ahí tenemos prácticamente 2/3 del mercado. Y el resto se lo reparte Europa, América Latina y el resto del mundo. ¿Sí? Fíjense que de lo que produce Asia, digamos, y lo que consume Asia, o sea, Asia consume la mitad, o sea, el 150% de lo que produce. O sea, produce 22 y consume 33. O sea, todo lo que produce y además el 50% más de ese valor. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, América Latina produce el 13% y consume el 5,5%. ¿Sí? Fíjense que le sobra el doble, un poco más del doble, ¿sí? O sea, produce 5,5, perdón, produce 13 y consume 5,5. ¿Sí? Entonces, digamos, claro exportador América Latina
y América del Norte, principalmente hacia Asia. Y si bien Europa tiene un leve déficit, ¿sí? Es un déficit del 10% de su producción nada más, en comparación con Asia que tiene el 50%. ¿Sí? Entonces, de mirar estos dos gráficos y analizarlos un poquito, podemos sacar algunas pequeñas conclusiones, como por ejemplo, que Europa tiene una balanza comercial levemente negativa, ¿sí? Prácticamente neutra. ¿Sí? No así América Latina y América del Norte, que son exportadores netos, ¿sí? Con una balanza comercial bastante positiva, y Asia, una balanza comercial fuertemente negativa, digamos. ¿Sí? Lo cual uno dice negativo y en realidad están importando un producto que no es de muy alto valor y que están vendiendo televisores. ¿Sí? O sea, tampoco es el fin del mundo, ¿no? En ese sentido, no es que la economía china se va a venir a pique porque importen pulpa. La pregunta ahora sería, ¿y por qué ustedes creen que importan pulpa? Vamos a charlar y debatir un poquito. Andrés había quedado afuera, no sé si se salió por un problema de conexión. ¿Escuchás bien, Sí, Andrés, no? sí, sí, se apagó mi celular y ahora se volvió a prender recién ahora, ¿Te pero escucho perdiste bien. algo? Básicamente lo que habíamos analizado es entre la producción y el consumo de cada región, cuáles eran los exportadores y los importadores netos. Ya habíamos dicho que Europa tenía una balanza levemente negativa, no así Asia, principalmente China, ¿no? Que tiene una balanza fuertemente negativa. Y los que tienen balanza positiva son América Latina y América del Norte, principalmente Estados Unidos. ¿Sí? Digo, Sí. principalmente Estados Unidos, Canadá también es un jugador importante en realidad. Estoy subestimando a Canadá. Eh, y decía que Asia, principalmente China, tiene una balanza comercial bastante negativa, pero que no por eso es el fin del mundo, porque en realidad te terminan vendiendo un televisor con una caja. ¿Sí? Hay mucho más valor agregado en el televisor que en la pulpa que producen. Ahora bien, no por eso el mercado de la pulpa sea un mercado despreciable, ¿sí? O sea, representa una ración importante en el PBI en muchos países, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿por qué ustedes creen que no es así en el caso particular de los países asiáticos, China en particular? Mm. ¿Cómo sería el planteo, profe? Que por qué, básicamente, ¿por qué creen ustedes que Asia tiene una balanza comercial negativa en cuanto a la producción de pulpa? En cuanto por la disponibilidad de materia prima, puede ser. Y principalmente sí, principalmente sí. Habíamos dicho al comienzo de la clase y la clase pasada que las fábricas se localizaban cerca de la materia prima, ¿sí? Y básicamente van a producir en función de la materia prima que disponen, ¿sí? En China en Claro. particular no tienen demasiada disponibilidad de materia prima, por lo menos no con las tasas de crecimiento que sí tienen otros países y al tener mejores tasas de crecimiento, uno de los factores que es la disponibilidad de materia prima disminuye bastante los costos, como habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Como habíamos visto acá, ¿dónde era? Acá, ¿se acuerdan? Y como habíamos visto, acá el tema de cuáles eran los mayores productores. ¿Sí? Por eso yo digo que Canadá es un jugador importante y yo por ahí lo estoy subestimando. ¿Sí? Y esta es la diferencia. Yo acá decía 166 millones de toneladas y este gráfico decía 180 millones de toneladas. ¿Sí? O sea,
Hay algunas variaciones, también es otro periodo, ¿sí? Este es el periodo 2013, el otro era 2012. Pudo haber variado un poquito. Pero igualmente, ténganlo en cuenta así en forma más general. ¿Sí? Entonces, acá, si nosotros vemos producción y exportación de pulpa por país, acá de vuelta puede haber alguna variación porque es otra fuente, ¿sí? Y en este caso dice, incluye papel recuperado, ¿sí? Incluye papel recuperado, pasta de otra fibra y pasta de madera utilizada para hacer papel. ¿Sí? Vemos que Estados Unidos, por ejemplo, tiene una producción que fue variando con el tiempo, pero se mantiene alrededor levemente por debajo de los 100 millones de toneladas, ¿sí? Y en las exportaciones, claramente un exportador neto, como ya habíamos dicho. ¿Sí? Igual que Canadá, que tiene una producción aproximadamente de 20 millones de toneladas y tiene una exportación de más o menos 10 millones de toneladas, ¿cierto? Después tenemos Japón, Canadá y Brasil. Brasil, que produce 20 toneladas y exporta casi 10 toneladas, millones de toneladas, ¿cierto? Y fíjense que dentro de los países productores no se encuentra Chile, pero sí dentro de los exportadores. En el top 5, digamos, el top 5, no se encuentra Chile, pero sí dentro de los exportadores sí está Chile. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que producen lo exportan. ¿Sí? Igualmente, este gráfico está un poquitito viejo, probablemente Uruguay ya esté un poco más presente acá en estos ¿Y gráficos. Brasil? Y Brasil todavía más. Vamos a ver ahora cuando analicemos el mercado del Mercosur, vamos a ver el fenómeno que es Brasil. ¿Sí? Y en cuanto a consumo, vemos China como el mayor consumidor y claramente como mayor importador, por lo que decíamos antes de, de que era un importador neto. ¿Sí? Un detalle no menor es que China aparece acá como el segundo mayor productor, pero claramente no aparece como exportador. ¿Por qué? Y porque toda la pulpa que produce se la consume en casa. ¿Sí? No le sobra prácticamente nada para exportar. ¿Está claro eso? Ujú. Sí, sí, sí. Ahora ¿Y Argentina? Recontra lejos. sí, sí, Argentina. Ahora ya aparece Argentina, tranquilo. No, sí, está recontra lejos Argentina. Bueno, en cuanto a tipos de papeles, por ahí nosotros no vimos tipos de papeles todavía, pero básicamente los papeles tisú son los papeles sanitarios, digamos, papel higiénico, servilletas, rollos de cocina y ese tipo de papeles absorbentes. Eh, los papeles de embalaje y cartones son, bueno, los papeles que se usan para bolsas o cartones, respectivamente. Los de impresión y escritura son todo lo que sea cuadernos, libros, etcétera. Y los diarios, bueno, el papel de diario, el newsprint, digamos, el papel que se usa para el papel periódico, ¿sí? De aquí me gustaría hacer un pequeño trabajito y que adivinen, por decirlo de alguna forma, qué porcentaje del mercado mundial creen ustedes que ocupa cada uno. ¿Sí? Como son 4, como son 5, voy a poner 20 cada uno. ¿Sí? Y ahí tenemos el 100%. ¿Cuáles creen ustedes que ocupa más porcentaje del mercado? Y ahí vamos subiendo y bajando hasta obtener un valor que, no es, que nos dicta nuestro sentido común. Es importante, no quiero que googleen, quiero que nos digan, que hagamos este ejercicio en función de lo que Sí. ustedes creen. ¿Sí? Por ahí el periódico es el que menos ocupa, quizás. ¿Cuánto? ¿Un 10? ¿Un 5? Sí, cerca de un 10, un 7, un 8. 8. Bueno, entonces me sobra 12 que le tengo que poner a los otros, digamos. Algunos de los otros le tengo que aumentar. Sí. ¿Sí? Y se me hace que embalaje es el que más ocupa, porque todo lo que sea cualquier producto que se compra, digamos, viene embalado. Ajá.
¿Cuánto entonces le ponemos a embalaje? Y creo que 20 está bien, alrededor de 20. 20 está bien, entonces. Sí, Igual supongo. tenemos, nuestro porcentaje no llega a 100, digamos, ¿no? Tenemos 12 para repartir entre estos 4. Yo estoy, eh, Federico, podés participar también, acá construimos esto y si no están de acuerdo y quieren que hagamos 2 tablitas, hacemos 2 tablitas, no hay problema, ¿no? Para mí lo que es, sí, embalaje también coincido, pero le haría un toque más Subimos un 25 por poco, ahí. 25. Sí. Y lo que es cartones, considerando que todo viene embalado. También. ¿A qué hace referencia? Y a las cajas de cartón, digamos, a las cajas de cartón Y el embal- corrugado o multicapa, digamos. entonces Capa también le puede ser, daría por ejemplo, un... los cartones de la... A ver, el cartón corrugado es el la caja de cartón clásica, que tiene una hoja, Sí, sí, una ondulada en el medio y otra hoja, ¿sí? Lisa, ondulado, liso. Hay veces que viene multicapa, digamos, perdón, con doble onda, ¿sí? sí. Y después tener cartón multicapa, por ejemplo, que es el cartón de, de las tapas de los cuadernos o bien de las cajas de zapatos, por ejemplo, que no tienen esa onda en el medio. Y le daría al tisuelo, que es papel higiénico, papel de cocina. Con respecto a algo que dijo el año pasado Rubén, me hace dudar porque él había hablado sobre la cuestión cultural, que acá en Argentina por ahí no se ocupa tanto el papel higiénico, pero en el resto del mundo sí. Pero acá nosotros usamos el bidet y yo no. Uh-huh. Digamos, por ahí eso, pero le daría un 30. Un 30. Igualmente, a ver, Sí, en Argentina no por eso se deja usar papel higiénico. Se usa el papel sí, higiénico, obvio, se ocupa, sí, 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 sí. pero, ok, Claro. En comparación a otros países, que a lo mejor menos. claro, no vamos a O entrar sea, mucho en detalle no porque, sé, no sé cuánto menos, pero ok, sí, bueno, no sé. ahora nos está sobrando, nos pasamos de 100, tenemos que sacarle a algún lado. Y Impresión lo que imprimida. es, sí, él le sacaría un poco, porque hoy en día la gran mayoría se maneja todo digital, o sea, no hay tanto como era antes. Uh-huh. Y, y a ver, 30-55, uy, nos vimos al carajo. Nos sobra 2 puntos, nos sobran, creo. Y te daría un 15. No sé, Pongo, Andrés, vos que sí. pongo 17, así Bueno, cierra el porcentaje, si no me equivoco. 25, sí, sí, ahí cierra, sí. 25,8 y ahí cierra. ¿Sí? Sí, cierra ¿Les todo, gusta así sí. como está? Con duda, Sí. pero sí, qué sé yo. Con dudas, por ejemplo, ¿cuáles subirían? ¿O cuáles bajarían? Y yo bajaría el papel tisú, quizá, Puede ser. Puede ser. Y subo los cartones. y sobre los cartones o el embalaje. Volvemos. ¿Cuánto le bajamos? ¿20? ¿O mucho? Sí, para mí que 20. 20. Y los 10 repartimos entre embalaje y cartones. Entonces pongo 20, 30, 25. 25. Claro. ¿Sí? Sí, ¿Estamos de sí, acuerdo? Sí. sí. Ahora vamos a ver Llegó la hora, la verdad. eh, Ah, qué tan errados estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si puedo pasar acá. Sin que se borre esto. Ahí. Otro. Bueno, no sé cómo hacer para mover este gráfico. Select. Ahí. ¿Sí? Tisú 8%, en realidad el primero era Tisú, ustedes le asignaron 20. No está mal lo que vos habías dicho, Federico, de que en otros lugares del mundo se usaba mucho Tisú, pero lo que te olvidaste es que el Tisú en general es muy liviano. Entonces, si nosotros hacemos una distribución en porcentaje, el papel Tisú va a aportar poco porque Bueno, justamente pero la... ahí, ¿Ahí qué? ahí me jodiste porque
Ahí me jodiste porque no estábamos, yo no consideré el peso, porque ahí sí, No, yo no te jodí. Pará, yo o sea, no me digas que yo vendiste te un jodí. container de pluma con un container de plomo, o sea, Pero pará, obviamente va a diferencia. ¿qué dice Pero la vos me dijiste en consigna? ¿Qué tipo de porcentaje, papel no creen que son los más producidos? en porcentaje, pero nunca pensé que íbamos a tener en cuenta los millones de toneladas. ¿Y porcentaje en qué querés medir? ¿En hectolitros? Ah, está bien, ¿En está bien. superficie o en cantidad de fábrica? ¿Qué quería medir? Lo anotaré en mi máquina de escribir invisible. Bueno, bueno, eh, el papel tisú, justamente, pero esperen, qué importante esto. Vamos a sacar una conclusión acá. Por un lado, que me había reído usted un ratito porque le jodí, como dijo Federico, creo que fue Federico el que lo dijo. Eh, y por el otro lado, fíjense, el papel tisú es un papel muy liviano, ¿sí? Y que justamente esa es una característica, digamos, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que el papel con la menor cantidad de peso posible, justamente porque eh, el papel en general se vende por tonelada, ¿sí? Entonces yo mientras más puedo lograr que, mientras más litros puedo lograr que absorba una tonelada, de mejor calidad es mi papel, sin que se rompa, ¿no? Claramente, ¿sí? Entonces, mientras más absorbente sea el papel por tonelada, mejor, ¿sí? En el caso del tisú, ¿sí? Tisú o tisú le dicen en general. Eh, entonces, en general, eso es un papel muy liviano, digamos, ¿sí? O con poco gramaje. A eso me refiero con liviano. Pocos gramos por metro cuadrado de papel, ¿sí? Los cartones, fíjense, cartones y contenedores, fíjense que ocupa, ustedes pusieron 30 y 25. No recuerdo cuál era cuál. A ver, veo acá. Eh, embalaje y cartones, ¿sí? En ese orden. Y acá tenemos 30 y 23 y 38, ¿sí? Más o menos. Bastante entre los dos, si ponemos en un mismo grupo, entre los dos tenemos el 55% y acá entre los dos tenemos el 30, perdón, llevo uno, el 61%. Y acá tenemos el 55%. No está tan mal, no está tan mal. Porque si miramos, a ver, fueron bastante acertados con el porcentaje que le asignaron, ¿sí? Porque justamente, como son dos partes de un grupo, digamos, por decirlo así, se pueden agrupar papeles de embalaje y cartones, son parte de la misma familia, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Si consideramos como grupo, bastante bien la aproximación de ustedes, ¿sí? Impresión y Claro. escritura, ¿cómo? No, sí, sí, que entiendo, Dios. Ok. Impresión y escritura representa un 26%, ustedes le asignaron un 17%, y Newsprint le pegaron al ángulo, ¿sí? 8% dijeron ustedes, y era el 7%, ¿sí? Fíjense también en este gráfico que por fuera, este porcentaje que aparece acá, es la variación de 2014 a 2016. Si bien Tisu es un papel que representa un grupo de los más pequeños junto con Newsprint, con papel de diario, es el que más creció, ¿sí? Es el que más creció en ese periodo de tiempo, 2014-2016, ¿sí? Los cartones y los de embalaje y cartones, ¿sí? Crecieron un 6%, impresión y escritura se mantuvo constante y el papel periódico sí disminuyó. Hay una, y fíjate, y quiero remarcar acá porque creo que fue Federico el que dijo que hoy en día casi nadie más está imprimiendo. Eso no es tan así, Federico. Incluso Newsprint, digamos, el papel de diario, se creía que se iba a venir a pique con la cuestión tecnológica, y es Digital. cierto que hubo una disminución, pero no tan grande como la que se pronosticaba con el advenimiento de los teléfonos celulares, los smartphones y todo lo que sea
la información mediante celulares. ¿Está bien? Sí. Sigue habiendo una amplia gama de sectores que sigue imprimiendo la misma cantidad, todo lo que sea archivo, documento, eso se sigue imprimiendo igual. ¿Sí? Eso no cambió, digamos. Si bien es cierto que se digitalizó, no se dejó de tener copia en papel. Las bibliotecas en general, es cierto que hay bibliotecas digitales, pero por cuestiones de derecho de autor y esas cuestiones, no siempre se distribuyen abiertamente los PDF de forma legal, por decirlo así. Muchas veces los PDF que se encuentran en Internet son de gente que descargó de una biblioteca y los volvió a subir. Pero en general, por ejemplo, la universidad tiene o tenía, no estoy muy seguro si tiene, un repositorio de una biblioteca virtual con un montón de documentos, pero que están solo disponibles para los que son parte de la universidad, ¿sí? No es abierta. Entonces, esa persona puede descargar ese documento y sí, se piratea por otras vías, ¿sí? No vamos a entrar acá a hacer apología de la piratería y demás, pero bueno, también hay... Yo soy un pirata total. Sí. Yo no le voy a decir, si quieren cortamos la grabación y hablamos un poco al respecto. Cada uno pone su punto de vista, pero sí, básicamente en todo lo que sea ciencia y tecnología es bastante polémico este tema porque las editoriales en general se quedan con mucho dinero, los autores muchas veces tienen que pagar y los que quieren leer también tienen que pagar. Entonces, digamos, como que está medio distorsionado el mercado ahí, la construcción de prestigio respecto de las editoriales, muchas veces se basa en que seleccionan personas calificadas para corregir esos documentos, pero no son ellos mismos los que corrigen, ¿sí? Entonces, al final como que uno termina preguntándose si está bien o mal que se reparta la torta de esa forma. Hay mucha gente que no está conforme y bueno, se piratea, digamos. Hay universidades que pagan un canon mensual para tener acceso a determinadas revistas con descarga ilimitada, ¿sí? Y hay servidores en Internet también que se dedican exclusivamente a la piratería de artículos, digamos. Incluso en 2016 o 2017, no recuerdo muy bien, la creadora, no me va a salir el nombre, está en ruso, una chica rusa, la creadora de Sci-Hub, es un sitio web que piratea artículos básicamente, salió dentro del top 10 de las personas más influyentes para la ciencia en ese año. Y su trabajo, entre comillas, era piratear artículos. ¿Sí? O sea, su aporte a la ciencia fue la piratería, básicamente. Es que hoy en día muchos trabajos finales que tenés que leer tesis y muchos artículos en internet, tenés que pagar un montón de guita, no te queda otro. Sí, o sea, y acá, digamos, entra en cuestión ni más ni menos que el derecho a la propiedad privada y los derechos de autor. O sea, eso es lo que estamos discutiendo. Y el beneficio o perjuicio, si se quiere, de ese derecho de autor. O sea, yo, autor, perfecto, tengo el derecho sobre mi obra, pero eso a su vez tiene una implicancia social que hace que otras personas no tengan acceso al conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, si hablamos de democratizar el conocimiento científico, tenemos que poner en la balanza qué es más importante, democratizar el conocimiento científico o el derecho de autor. Y una vez más, el derecho de autor, ¿de quién es? ¿Del autor o del editorial? Porque en realidad el autor cede su derecho a la editorial que lo publica muchas veces. El autor en general quiere que lean su artículo y que lo citen, porque eso es su moneda de cambio o su paga, entre comillas. El autor pocas veces se enriquece con los frutos de de la compra de sus libros o sus artículos. Pocas veces.
solo los más reconocidos pueden hacer acuerdos con las editoriales para ganar un porcentaje de las ventas. En general, que se queda con la plata de la editorial. ¿Sí? Entonces, es polémico el tema, podemos profundizar si quieren, estamos hablando de mercado de pulpa y nos fuimos para otro lado que a mí me apasiona, digamos, me encantan estas discusiones, me parecen muy enriquecedoras. No sé, ¿quieren aportar algo más en función de su experiencia como estudiantes? Sí, me culpa más porque me pone muy caliente este tema porque son demasiados chorros, ¿qué crees, tío? ¿Quiénes son demasiados chorros? Y todo nomás porque, o sea, más que nada las editoriales, porque es injusto que pase eso. Pero bueno, es un negocio, ¿qué va a ser? Es un negocio. Y sí. Así. Sin ir más lejos, y si vamos a seguir poniéndonos polémicos, si cuestionamos el derecho a la propiedad, el derecho a autor, digamos, es básicamente como una patente sobre un bien, sobre un conocimiento, ¿cierto? Todo lo que sean las patentes también podríamos ponernos a discutir qué tan válido o qué tan bueno, esa palabra como que no me gusta usar, es muy tipo lo bueno y lo malo, es el tema de las patentes, cuánto aportan a nivel, o sea, a quién favorecen una vez más, ¿no? Y sin ir más lejos, el tema de las vacunas ahora del coronavirus, eh, todo el mundo dice, no hay vacunas, no hay vacunas, y por más que uno tenga la plata no se puede comprar porque los laboratorios no dan abasto con su producción. En realidad lo que ocurre es que no dan abasto con su producción porque ellos están produciendo su vacuna que produjeron y son ellos los dueños de los derechos de fabricación y de la patente y el conocimiento respecto a esa fórmula. Tal cual, porque se le darían la fórmula a otro social, laboratorio para que lo... ¿cómo? Que se le podrían dar la fórmula a otros laboratorios para que también ayuden a producir la vacuna. Claro, pero nadie hace beneficencia, digamos, ¿no? Y mientras No, tanto tal sigue cual. muriendo gente. O sea, si nos preguntamos y cuestionamos de vuelta una vez más cuánto bien y cuánto mal le hacen el derecho a la propiedad privada de estas cuestiones en particular relacionadas con el conocimiento y con las patentes y con el acceso a la salud, es largo el debate al respecto. ¿Sí? Pero yo te digo algo, para mí esto, digan lo que digan, para mí esto es un negocio recontra, mega pensado y armado. Y hay algunos que están haciendo mucha guita con esto. ¿Qué crees, tío? La riqueza de las personas que ya eran ricas se incrementó durante la pandemia. Y o sea, hay información al respecto. Yo te doy mi punto de vista. El capitalismo en general es un negocio siempre y en general está mejor parado el que tiene más plata, digamos, ¿sí? Tiene más herramientas como para adaptarse a las nuevas situaciones. ¿Sí? Yo lo que no coincido con vos es en la cuestión de que esto haya sido armado. O sea, yo creo, y en función de la información que manejo, que no, esto no fue armado, no es que alguien dijo, voy a alargar un virus para llenarme de guita. Yo no creo que haya sido así. En función de la información que manejo, pero sí creo también que una vez que estuvo el virus ahí, y bueno, vamos a hacer vacunas, y bueno, vamos a vender por internet, y bueno, vamos a producir barbijo, bueno, vamos, ¿entendés? Yo, acá, un tipo que vive en un departamento en Villa Cabello, no tengo la posibilidad de adaptarme con esa rapidez, ¿sí? Entonces, es cierto, digamos, un poco está en saber encontrar el momento, etcétera, etcétera, pero nadie crea un imperio un día para el otro, salvo que ya lo tenga medio precocido. No. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Bueno, se puso linda la charla, pero nos fuimos por la rama y se está por terminar la sesión. Vamos a cortar acá y retomamos reiniciamos con el mismo link. Bueno.